Bueno, empezamos. Bueno, buenos días. Gracias por conectarse a la videoconferencia de hoy que organiza la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria junto con la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, UPSA. Aprovecho para agradecer al ingeniero Gastón Mejía Brown, jefe de la carrera de Petróleo y Gas de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, por su colaboración en esta reunión. En esta ocasión nos acompaña como expositor el magíster Gustavo Quinteros, Chacón, docente de dicha casa de estudios, a quien le doy la bienvenida y le agradezco su colaboración con esta participación. En esta actividad me acompaña en calidad de moderadora la arquitecta Liliana Bombecchi, secretaria académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Belgrano. Gracias Liliana, gracias profesor, gracias Liliana, agradecería que nos compartas el currículum vitae del profesor. Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Gustavo por su participación. Bueno, tengo acá a mano el currículum del profesor Gustavo Quinteros Chávez, que es ingeniero químico por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Tiene un posgrado en contaminación del aire por Okinawa, Japón. Un posgrado en manejo integrado del agua y del medio ambiente por Copenhague, por el Instituto Hidráulico de Dinamarca en Copenhague. Es diplomado en educación superior por la Escuela Militar de Ingeniería de Santa Cruz, también en toxicología ambiental, tiene en la Escuela de Posgrado de Ciencias de la Salud y magíster en prevención de la contaminación ambiental. Su experiencia laboral se orienta hacia la docencia e investigación y a las consultorías y monitoreos de la medición de calidad ambiental del aire, de la huella de carbono, la huella hídrica y en general el monitoreo de gases, calibración de equipos de medición de aire y, bueno, de monitoreo ambiental en general. Muy específica y muy interesante su orientación profesional y sobre todo, bueno, le agradecemos la relación que va a establecer entre todos estos tópicos con el desarrollo urbano, que es algo que, bueno, para los que estamos en el ámbito de la arquitectura y que aprovecho en esta bienvenida para decirle que nosotros hemos compartido, gracias a las gestiones de la Red Latinoamericana, 2 proyectos alfa con la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, sobre todo con la Facultad de Arquitectura y la persona de su decano, Víctor Hugo Limpias, o sea que es una querida institución para nosotros y una hermosa universidad que he tenido la oportunidad de visitar. Así que pensamos que en este momento que estamos atravesando, toda su expertise está en el primer nivel de las preocupaciones que el desarrollo urbano va a tener que enfrentar. Así que, bueno, muchas gracias, le dejo la palabra y luego vamos a ir, registrando las preguntas para una mayor participación de todos los asistentes, a quienes también agradecemos la presencia en este evento. O sea, le dejo la palabra al profesor Quinteros. Muy buenos días, estimados colegas. Agradezco primeramente, Liliana, por Está un poco bajo el sonido, ¿no? No sé si ahora está mucho más claro. Un poco mejor, pero quizás un poquito más alto sería mejor, profesor, sobre todo porque estamos grabando. Perfecto, estimada Estela. Muchísimas gracias, Liliana, y muchas gracias también a ti, Estela, por la invitación. Y me será muy grato poder exponer algo que está de moda en cierta manera y sobre todo algo que también nos gusta bastante en la parte ambiental. Bueno, dicho de esa manera, empiezo mi presentación. Desarrollo urbano y medio ambiente. Como ven, en la primera
imagen que tenemos, ¿qué es lo que estamos buscando? Generalmente en una ciudad tenemos varios modelos de gestión urbana integral, básicamente con una visión a largo plazo, y sobre todo lo que busca toda ciudad es que preserve su entorno ambiental buscando una equidad social con una base económica sustentable. Ahí viene una palabra básica o mágica que hemos hablado de la palabra sustentable. Y es por ese motivo que hoy a la segunda diapositiva donde tenemos el desarrollo sustentable. Está bien, seguramente muchos de nosotros ya lo conocemos, el desarrollo sustentable no es otra cosa que un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de alguna de generaciones futuras para atender nuestras propias necesidades. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros tenemos que tener un equilibrio básicamente desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la sociedad. Desde el punto de vista ambiental, lo que estamos notando o queremos nosotros es el capital natural, es decir, la biodiversidad, la ecología y todos los factores que nos estamos envueltos. Dentro de lo que es economía, básicamente estamos buscando el capital. Y dentro de lo que son las necesidades de sociedad tenemos las diferentes demandas, como es el caso de la nutrición, la salud, la seguridad, la educación, la recreación, la cultura y finalmente la energía. Todo esto es lo que toda ciudad desearía tener o buscar este equilibrio para justamente estar en el centro, donde ahí cualquier proyecto que nosotros podamos manejar estos tres pilares, vamos a estar dentro de lo que es en la sustentabilidad o sostenibilidad, que también se lo conocen en algunas ciudades. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema nace justamente del crecimiento que hemos tenido varias ciudades. No sé si, por favor, ahí justamente tengo un pequeño video que aquí no me permite, Estela, no sé si podría, por favor, del PowerPoint. Ahí se tiene el video, es un video bastante corto de la animación que se tiene desde los años 75 hasta el año 2000 y el caso de Santa Cruz, donde se ve claramente la deforestación y realmente ha sido un motivo de análisis para varias ciudades en ese sentido, porque se tiene documentada todo el desarrollo cartográfico. No puedo activar. Bueno, continuamos. Más o menos en ese modelo que se va, fíjense en la imagen, se tiene un impacto, en principio estamos hablando de los años 75, donde la ciudad tan solamente tenía un anillo, ahora van a ver, y en la actualidad es la imagen que tenemos a la derecha, donde ahí se demuestra un crecimiento desmedido y desenfrenado a causa de los daños que se han tenido en el lugar. Como antecedente, podemos nosotros ver que Santa Cruz de la Sierra, la ciudad donde actualmente habito, ha duplicado la capacidad de la vivienda o el desarrollo urbano, y este rápido crecimiento ha paralizado cualquier proceso de urbanización, generando cambios en el uso y cobertura de suelos naturales, es decir, el cambio en el uso de bosques, matorrales, existían humedales, tierras agrícolas, tierras forestales, y de ende eso nos ha llevado a un deterioro exclusivamente ambiental en todo en lo que es el suelo. Vamos a la siguiente diapositiva, población y urbanismo. Si nosotros observamos la imagen de la izquierda, claramente podemos observar que el crecimiento poblacional a nivel mundial básicamente se va haciendo una exponencial, y algo raro aparece en los años 2007 con 2008, donde llegamos a un punto donde la población rural
migra hacia la población urbana y sobrepasando ya el 50%. Por eso que es muy importante tomar en cuenta esta información, porque es el punto de inflexión no solamente para el caso de Bolivia, sino para muchos países a nivel mundial. Y la imagen de la derecha, ustedes pueden observar que el año 2018 fue también una alerta para nivel mundial, que ahora en el planeta está necesitando 1.7 planetas para poder satisfacer las necesidades que actualmente tiene. Entonces existe un crecimiento acelerado desde los años 50. Aproximadamente estamos hablando más de 3.900 millones de personas que tenemos, que se han aumentado en tan pocos años, y es el cambio brusco que estamos teniendo o el impacto que estamos teniendo en las ciudades. Para un poco hacer un análisis desde el punto de vista poblacional, si nosotros observamos cuáles son las 10 o 15 ciudades más con alto crecimiento en el mundo, encontramos nada menos que a San Paulo, al Brasil. Fíjense que en los años 1950 llegaba aproximadamente a 2.3 millones, el año 2000, de 2.3 de los años 50 al año 2000, en 50 años, hemos dicho que llega a los 17, actualmente tiene 22 millones y se está proyectando para el año 2035 aproximadamente 24,5 millones. La segunda ciudad en Latinoamérica con alto crecimiento tenemos a Buenos Aires, que en los años 50 tiene el 5.2 millones y en el año 2000 aproximadamente 12,5 millones, y el año 2020 15.2, y se tiene un crecimiento. Tengo el ejemplo, el caso de Santa Cruz. En Santa Cruz en los años 50 ni siquiera llegaba a los 600.000 habitantes. En el año 2000 recién alcanza, fíjense, el crecimiento de esa cantidad de medio millón, llegar a 2.2 millones aproximadamente, y actualmente tiene 3.4 millones y se proyecta tener 4.2 millones. Más o menos hemos tenido un crecimiento aproximadamente, una tasa de crecimiento del 13,5% en el área de la ciudad. Si seguimos con la siguiente diapositiva, podemos encontrar algo interesante respecto a un informe presentado por las Naciones Unidas, donde las mayores ciudades que se tienen en el nivel mundial, estamos viendo que es nada menos que las ciudades que están con color azul oscuro, las megaciudades, y el color púrpura básicamente son las ciudades emergentes que aparecerán en los próximos años. La primera imagen de las Naciones Unidas nos muestra que inmediatamente ese crecimiento poblacional, esas mega ciudades, también van a contraer asimismo potencial riesgo en todo lo que es vulnerabilidad en diferentes tipos de ellos. El que vemos el color azul básicamente sería un riesgo. El que tiene color amarillo ya tendría dos riesgos, y ahí vemos, por ejemplo, en el lado de la Argentina, por decir, que posiblemente se hayan identificado dos, y en algunos lugares, como por ejemplo tres. Fíjense en la parte de Asia, es donde mayor vulnerabilidad tienen a los riesgos, sean de inundaciones, sean de terremotos, tsunamis, etcétera, etcétera. Entonces, el crecimiento poblacional también lleva consigo a esta vulnerabilidad en términos de riesgo. Un poco bajando en lo que es, y que creo que es característico en cualquier ciudad, ¿qué nos lleva a este crecimiento desmesurado de la población? Básicamente tenemos un crecimiento en las viviendas deficiente, donde ocupan, primeramente ellos se asentan, la gente de rural
o del campo llega a la ciudad, no encuentra un lugar donde poder alojarse y lo que hace, empieza a armar en lugares deshabitados, fuera de la ciudad, en los suburbios, donde ocupan viviendas inseguras, no tienen ningún tipo de servicio de agua, ni alcantarillado, ni la recolección de basura o residuos sólidos, no se tiene protección policial, no se tiene para un desastre de incendios, etc. Y el lado derecho es un estudio que se tiene un plano de la cooperativa de Santa Cruz, la Zaguapac, donde ustedes pueden observar que toda la parte amarilla, por ejemplo, es la que cubre lo que es saneamiento, agua potable y alcantarillado, y las de otras de color son pequeñas cooperativas, pero ustedes pueden encontrar a lo largo que hay varios alrededor de la ciudad que ni siquiera cuentan con ningún servicio ni de agua potable ni de alcantarillado. Este crecimiento básicamente nos ha llevado aproximadamente a 12.000 hectáreas más y con 12.000 hectáreas que han crecido dentro de la ciudad, que estaríamos hablando de una tasa aproximadamente del 7.4, llegando aproximadamente a unos 45.000 hectáreas actualmente la ciudad. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros lo estamos manejando como que la ciudad debemos manejarlo desde el punto de vista como un ecosistema. ¿Qué quiero decir con ecosistema? Tenemos que tomar 4 variables. Las 4 variables que íntimamente van relacionadas, que es la organización, el medio ambiente, la tecnología y finalmente lo que estamos viendo, que han podido ver en los anteriores, el tema de la población. En tema de organización es básicamente la estructura de la ciudad. En términos ambientales estamos encontrando todo el entorno natural que tiene una ciudad. Y en términos tecnológicos, la intervención humana que afecta directamente con diferentes factores hacia el medio ambiente. Todo ello nos lleva básicamente, tenemos que tratarlo como un ecosistema. ¿Qué quiere decir eso? Que en principio tenemos que tomar en cuenta un capital de ingreso. Primero vamos a tomar como qué es lo que ingresa a una ciudad y qué es lo que sale de una ciudad. Y como ingresos tenemos, por ejemplo, el término de energía, uno de los primeros usos que se da dentro de las ciudades, agua, aire, alimentos, materia prima y los negocios y productos de consumo. ¿Y qué tenemos como salida o como producto de este consumo? Básicamente estamos hablando los desechos, que sería otra vez energía, gases de efecto invernadero, efluentes, diferentes tipos de contaminación de aguas, emisiones, contaminación del aire, generación de residuos sólidos y sobre todo bienes y servicios, que es uno de los focos primordiales que se tiene dentro de una sociedad. ¿Qué nos lleva a ese balance de materia que estamos hablando? No es otra cosa que los problemas que hoy en día, el de vivir, por ejemplo, mi caso, ¿no? Que yo vivo en el cuarto anillo al otro extremo de la universidad, donde más o menos recorro cada día, si tengo que ir a la universidad, aproximadamente de 35 a 45 minutos. Sin embargo, muchas personas necesitan solamente para transportarse 1 o 2 vehículos para llegar a su fuente de trabajo, que eso conlleva a que los viajes sean mucho más largos, el tráfico sea más caótico, más congestionado. Ello nos va a conllevar a mayor contaminación acústica. Otro problema de la ciudad es la contaminación por efectos del ruido. Ello se genera islas de calor. Más adelante voy a explicar a qué me refiero con las islas de calor. Y sobre todo la afectación de la calidad de aire y las condiciones climáticas de una ciudad. La imagen de la derecha podemos observar claramente que se tiene si necesitamos más calles o necesitamos simplemente hacer una mejor gestión en el caso del tráfico vehicular para poder observar esa diferencia. Bueno,
Referente a las islas de calor, como podemos ver, ¿qué es una isla de calor? No es otra cosa una variación de la temperatura en diferentes estaciones del año, pero básicamente esto se nota mucho más en el tema del verano, donde tenemos temperaturas desde 30 grados y de acuerdo a la hora y al lugar de ciertos lugares, tenemos una alta de temperatura que muchas veces la sensación térmica básicamente estaríamos viendo en ese caso que es mayor y nos lleva a temperaturas anormales que están por encima incluso del registro de ambiental. Un poco para hacerlo más clara esta figura, vemos en la imagen de la derecha, ¿no?, que una ciudad que tenga árboles, por ejemplo, dentro, fácilmente se puede notar esa diferencia o delta T en el tema de temperaturas en diferentes puntos por ejemplo, del suelo, del ambiente, etcétera, ¿no? Y aunque ustedes, algo que seguramente han tenido esa sensación, estar, por ejemplo, bajo la sombra de un árbol y estar bajo la sombra, por ejemplo, de un techo, hay la diferencia. Bastante se nota eso desde el punto de vista de confort personal. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los problemas que nos está llevando esta situación? Uno, como habíamos visto, la contaminación de residuos de todo tipo, aguas, residuos efluentes, residuos sólidos, etc. La contaminación del aire, otro gran problema a nivel mundial, la falta de agua para varios sectores o la carencia que se tiene en algunos puntos. El consumo de energía se eleva, especialmente de acuerdo a estaciones. Incluso hay épocas donde se tiene que racionalizar este bien. La degradación de tierras al ecosistema. Existe una ocupación de área de alto riesgo y sobre todo la pérdida cultural a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son los problemas que generalmente nos van a llevar desde el punto de vista ambiental? Es sobre todo la rápida urbanización. Esto nos va a llevar únicamente que se tiene como estudios, por ejemplo, que solamente el 2% de la tierra es para consumos y el 75%, por ejemplo, es en el caso de la parte forestal para el uso de la industria de la maderera. Y el 60% del agua extraída para uso humano en la parte urbana. Algo interesante que se puede ver, por ejemplo, en la mano derecha, es el impacto que se tiene por el tipo de suelo, ¿no? Y ahí es una imagen, por ejemplo, del costo de terreno a lo largo de la ciudad, y como vemos que el centro de la ciudad son los costos más altos, pero fíjense que no eso se da en todos lados, como el segundo de mayor es el punto rojo, las imágenes rojas, pero fíjense, el punto rojo, por ejemplo, podemos ver incluso en ciertas zonas que están llegando fuera del centro, que estaríamos hablando en el caso de Santa Cruz, como les había comentado, se divide por anillos, primer anillo, segundo anillo, tercer anillo, actualmente estamos ya creo en el séptimo anillo, ¿no? Y pueden ver que incluso llegando hasta el cuarto anillo, el costo de terreno tiene la misma que estando cerca del centro. Y así sucesivamente podemos encontrar, a medida que va cambiando la coloración, los costos cómo van variando en relación al uso de suelo. ¿Cuáles podrían ser las soluciones para ese tipo de situaciones? Uno de ellos es que necesariamente tenemos que basarnos por los sectores económicos. La conexión. Perdón. Otro punto que nosotros que tenemos que tomar en esta planificación es que tenemos que tomar desde el centro hacia las laderas, es decir, desde el centro de la ciudad. Por ejemplo, una de las maneras puede ser el tema del manejo de los impuestos.
a medida que uno va saliendo del centro, definitivamente los impuestos van subiendo. Sin embargo, también la gente busca, para aliviar eso, vivir en los suburbios, y esto a la larga vamos a ver que también conlleva costos mucho más altos. Como en principio había mencionado, el tema, por ejemplo, el de tomar 3 o 4 transportes, eso conlleva mayor gasto en lo largo del tiempo. Lo otro sería la creación de mayor espacios, que eso también hay una carencia, especialmente en los suburbios. Una mala planificación del uso de suelos. El proceso se puede básicamente estar influenciado por diferentes tipos. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema político y económico, que se da, creo, en cualquier ciudad. Y algo que no está escrito, pero se tiene mucho, especialmente en Latinoamérica, y por qué no decirlo en Bolivia, el tema de la corrupción, donde se aprovecha de ello para poder cambiar. Un ejemplo, anteriormente, hace unos años atrás, fui asesor del Consejo Municipal. Entonces, ahí pude ver, por ejemplo, que muchas empresas, por los requerimientos que tenía la ciudad, ¿qué es lo que hace? Ve que no puede cumplir, entonces se va a un municipio cercano, que estamos hablando del municipio más cercano, tenemos por ejemplo a Cotoca, que está aproximadamente 20 kilómetros, o a Warnes, que de ahí recientemente un parque han inaugurado. Entonces, estas empresas están empezando a salir por los requerimientos mucho más exigentes que se tiene dentro del municipio, y eso está llevando a una mayor contaminación, o trasladando la contaminación de un punto a otro, pero en mayor magnitud. El otro es la falta de cumplimiento definitivamente de las personas a las ordenanzas municipales en este caso, y que hace de que, como les digo, la migración, o empiezan a escaparse, como se puede decir, ciertas empresas a áreas donde tengan menor control. Algo que está sucediendo dentro de este punto es el transporte. La disponibilidad de transporte afecta enormemente, especialmente en la estructura espacial de una ciudad. Tal vez es el hecho de que en Santa Cruz en este momento se está preparando el carril exclusivo para el BRT, tomando el ejemplo de Bogotá, que también tiene un estudio ante base que se hizo con la cooperación japonesa, en el cual se determinó que en este momento, por el crecimiento que se tiene y para paliar en el menor tiempo, es la instalación de un BRT, y se está haciendo estas modificaciones, como pueden ver en la parte izquierda, donde un carril se está sacrificando, pero no solamente un solo carril, sino que también el camellón central que se tenía para la parte verde, para la parte forestal, o que también era peatonal en cierta manera en varios puntos, especialmente sobre el primer anillo, sobre el casco viejo, ha hecho o está haciendo que el impacto haya cortado más la ciudad, es decir, hayan ampliado y hayan derribado una gran cantidad de árboles que se tenía a lo largo del primer anillo dentro del casco viejo de la ciudad. Esta expansión que nosotros estamos observando lleva básicamente a completar zonas vacías y desarrolladas, lo cual lleva a otro tipo de problemas. Algo que también se está dando en Santa Cruz, por ejemplo, es la plusvalía que anteriormente había mencionado en términos de terrenos. ¿Qué es lo que hace la gente? Hoy en día, una de las mejores formas de invertir dinero, o mucha gente lo está haciendo, es que compra un terreno. Por ejemplo, compraba antes en el cuarto, quinto anillo, que imaginemos que pagaba, por decir, $10,000. En tan solo 5 años, ese terreno se sobrevaloró a unos $30,000 o mucho más, dependiendo el lugar. Entonces se han ido creando como pequeñas islas o áreas que no han sido, y el desarrollo de la ciudad ha ido abarcando cada vez más, lo que eso ha conllevado, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, la pérdida de humedales. Tenemos un humedal que está cerca al río, el Curichi la Madre lo llamamos. Por ejemplo, ese humedal
esos humedales están siendo depredados por una urbanización que está próxima a ella, y esa urbanización en un determinado tiempo, como otra vez por el tema político, corrupción que había mencionado, han sido instalados allá, y lo que se está haciendo es básicamente la depredación de esa área. Y según un estudio que tuvimos con una tesista que vino de Alemania para un doctorado que estaba realizando, ella, por ejemplo, pudo encontrar una gran cantidad de batracios que, haciendo ella misma un estudio, decía, en ese pequeño sector, en ese pequeño humedal, tienen más batracios, ¿no?, que en toda Alemania, en el área que ustedes tienen, ¿no? Entonces fue bastante interesante poder descubrir ese tipo de situaciones en pequeñas áreas que a veces uno no le da cierta importancia en su debida oportunidad. El tema de la contaminación de aire nuevamente aparece con esta expansión, la contaminación de aguas y sobre todo desde el punto de vista del hábitat biológico. ¿Cuál es el camino que nosotros tenemos que seguir? Básicamente tener unas ciudades mucho más sostenibles. ¿Qué estamos hablando con ciudades sostenibles? Que las políticas sean claras y coherentes dentro de un crecimiento, se tenga un uso eficiente de la energía y otros recursos, se tenga una reducción de contaminación, se aplique gestión integral de residuos sólidos, tanto en el balance, en el flujo de residuos, que actualmente es algo que se está trabajando en lo que es la economía circular. El otro es la implementación de grandes áreas de espacios verdes, principalmente que la ciudad esté diseñada para las personas y no para el automóvil, y los alimentos puedan ser cultivados ya en la propia ciudad o a nivel más pequeño, dentro de los jardines, por ejemplo, como lo que hemos llamado los techos verdes o edificios verdes, para tener una ciudad mucho más compacta y no así alargarnos como viene actualmente sucediendo en el caso de Santa Cruz. Dos ejemplos bastante interesantes que tienen este concepto. Y tuve la suerte de poder estudiar, por ejemplo, en Copenhague, en Dinamarca, y el año pasado básicamente estuve en la Universidad de Bangkok dando unas clases y aproveché para pasar por Singapur, donde realmente para mí fue un shock el ver estas dos diferencias, ¿no? En el caso de Dinamarca realmente es una ciudad hecha para las personas, donde se disfruta la calidad de vida. Sin embargo, Singapur en este momento te muestra todo lo que es una ciudad moderna, y lo más impresionante que uno puede ver en sus calles, por ejemplo, en los pasos de nivel, algo que comúnmente uno ve en cualquier ciudad latinoamericana y en varios países asiáticos, generalmente la generación de residuos sólidos, todo sucio, todo amargo, debajo de los pasos de nivel de las carreteras, por ejemplo. En el caso de Singapur, algo que me llamó la atención es que aprovechan más bien esos espacios para tener pequeños bosques de microregiones o microclimas que le dan otro aspecto a la ciudad. Es impresionante. Uno desde lo que llega al caso de Singapur, que, por ejemplo, desde el aeropuerto, que es uno de los aeropuertos más maravillosos que creo que tiene el mundo, desde la salida del aeropuerto hasta el centro mismo, uno puede ver gran cantidad de la parte forestal. Es el tal hecho de que el año 2018 haya recibido el premio como Smart City, como uno de los puntos más importantes del planeta, ¿no? Y este hecho, por ejemplo, hace de que, por ejemplo, Singapur tenga también no solamente esa imagen, sino también presta esos servicios a los ciudadanos a través de la calidad de vida, que en sí realmente uno disfruta el estar en esta ciudad. Otro ejemplo que nosotros tenemos a nivel de Latinoamérica es el caso de la ciudad de Curitiba, que es un ejemplo bastante notorio para Latinoamérica, principalmente en lo que es en el transporte público. Tiene una red excelente de conexión de un punto a otro,
no solamente de conexión, sino también desde el desarrollo urbanístico. Tengo entendido que cada 10 o 12 cuadras tienen, por ejemplo, una plazuela, campos deportivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente se tiene o mantiene lo que habíamos hablado de un principio, el desarrollo sostenible, manejando lo económico, lo social y lo ambiental como ciudad. Ahora, les he mostrado los problemas, les he mostrado cómo son algunas ciudades que están haciendo, y ahora nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las herramientas que actualmente podemos contar nosotros para la planificación y gestión ambiental? En este momento tenemos tres herramientas. Uno es la aplicación de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estaríamos hablando de 17 objetivos. El otro es la aplicación de la huella de carbono y la huella hídrica, que está basada en la ISO 14064. Y algo nuevo que está surgiendo en los últimos años es un modelo de resiliencia urbana. En el primer caso, por ejemplo, el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos a la Ciudad de México como un ejemplo, que ellos toman 4 indicadores de los ODS, los cuales están trabajando para el desarrollo de la ciudad. Y el caso de la resiliencia urbana está basada principalmente en el principio 11 del Objetivo de Desarrollo Sostenible, donde se hace una evaluación de los riesgos potenciales que puede tener una ciudad, y en base a ello se va haciendo la gestión de planificación en dicha ciudad. En el caso de Santa Cruz y otras ciudades en Bolivia, hemos tomado el ejemplo o empezar a utilizar hacer la medición de la huella de carbono y la huella hídrica. Para ello existe una metodología que actualmente ustedes la pueden descargar de la CAF, que está básicamente claramente cómo llevar a cabo. Pero una de las preguntas que siempre vamos a tener es, ¿cuál es el objetivo para medir la huella de una ciudad? Principalmente nos van a ayudar a identificar y priorizar los proyectos estratégicos tanto en transporte, energía, generación de residuos, saneamiento básico, y sobre todo ver dónde podemos sacar los beneficios económicos, sociales y ambientales de una ciudad. Para ello, nosotros lo que hacemos es simplemente identificamos todos los puntos de generación. ¿Recuerdan la imagen anterior del balance de materia de ingresos y salidas? Básicamente ahora lo llevamos a este pequeño cuadro, donde, por ejemplo, para el caso de combustibles, el naranja, por ejemplo, litros, cuántos galones o litros se utiliza tanto el sector industrial, transporte, residencial. Acudimos a entidades, por ejemplo, responsables del sector de hidrocarburos. Para la parte de agua, por ejemplo, igual en el caso de Santa Cruz tenemos las empresas o las cooperativas de agua o las empresas prestadoras de servicio de agua potable y alcantarillado. En el caso de residuos sólidos, a la empresa operadora, y así sucesivamente. Uno va llenando este cuadro para poder realizar sus balance de materia de ingresos y salidas. Es así que nosotros en Santa Cruz hemos llevado a cabo este proceso, y el año 2014 se pudo calcular la huella de carbono de la ciudad de Santa Cruz, donde, como pueden observar, el mayor impacto que tenemos, por ejemplo, el caso de Santa Cruz, es el transporte. Uno, por el uso el verde estaríamos el uso de la gasolina, el azul sería el caso del gas natural, vehicular en este caso, y finalmente el diésel para el transporte. Dentro en el tema de residuos, por ejemplo, podemos ver que tiene una afectación aproximadamente al 23%, y estamos hablando en términos de la generación de residuos sólidos, que es uno de los más altos que tenemos, y la generación de aguas no tratadas, en lo que es la generación de efluentes de agua.
En el tema industrial, de la misma manera, se ha hecho un balance, tiene un aporte aproximadamente del 16%, la parte residencial de un 13% y a nivel institucional o comercial simplemente del 7%, teniendo en este momento por la ciudad una generación como huella de carbono aproximadamente de 3.220.740 toneladas equivalentes de dióxido de carbono. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Necesariamente tengo que hacer una comparación, un benchmarking que ha ido haciendo la CAF tomando en cuenta otras variables en otras ciudades y se tiene que gracias a ello, en función a la población, como el caso, por ejemplo, vemos de Santa Cruz, como les había hablado en este momento, estamos con 3.2 millones de habitantes, que la medición de la huella de carbono nos ha permitido en este caso que participar de proyectos para poder compararnos entre ciudades, por un punto, para tomar indicadores sobre todo. Estos resultados nos han permitido nos han permitido ver en el estado en el cual nos encontramos en relación a la cantidad de personas, en relación al sector, qué sectores son los que más nos están afectando, como el que habíamos mencionado anteriormente. Teníamos el sector de transportes que afectaba aproximadamente un 46% para poder tener esa relación. De la misma manera, llegamos a hacer el tema de la huella hídrica y otra vez observamos que Santa Cruz, pese a la poca población, en algún caso tenemos mucho más impacto, por ejemplo, que Guayaquil, teniendo una población menor, pero el impacto, por ejemplo, en la generación de aguas residuales es mayor, es decir, por el tema de tratamiento, por ejemplo, el sector, principalmente en el sector residencial, donde tiene un gran aporte desde el punto de vista de la huella hídrica gris. También es sabido que a nivel Latinoamérica el 70% de las aguas no son tratadas en varios puntos y en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, se observa que la huella hídrica es alta en relación a las otras ciudades, principalmente por el bajo porcentaje de cobertura que se tiene en el sistema del alcantarillado. Estamos hablando de eso, que solamente el 37% de la población cuenta con un sistema de alcantarillado. Si analizamos en términos de per cápita, observamos que, por ejemplo, Guayaquil es la ciudad que tiene la huella hídrica per cápita más alta de las 6 ciudades que estamos observando, seguida de Santa Cruz, y pese a ello, por ejemplo, el caso de Lima, que tiene 6 veces, 7 veces más, está menor que si comparamos nosotros con las otras ciudades. Estas serían los puntos con los cuales estamos trabajando. Fíjense en relación a la huella hídrica, tomando en cuenta población con las emisiones que se tiene y la generación del dióxido de carbono equivalente. Una vez que se ha tenido el balance, se ha generado la huella hídrica, la huella de carbón, entonces teníamos que buscar cuáles son las alternativas para poder mejorar. Se tiene tres escenarios. Un escenario que no se va a hacer nada, que nosotros lo hemos llamado BAU o Business as Usual, donde no se hace nada y sigue el crecimiento como viene realizando la ciudad. Otro escenario es donde en base a lo encontrado se van a realizar un plan de mejora de los puntos bajo diferentes presupuestos que se van a asignar. Un segundo escenario donde se incluye proyectos de los mismos proyectos que el escenario 1, sin embargo, no cuentan con presupuestos. Vamos a explicar más adelante a qué se refiere con ello. Y el escenario 3 sería una mezcla del primero con el segundo escenario, pero viendo cómo se puede hacer la reducción en base a la huella. El objetivo, sencillo, llegar a reducir la huella de carbono en un determinado porcentaje.
Dicho de otra manera, sería hablando el primer escenario, no hacer nada. Si no hacemos nada, llegamos que al año 2030, que es el estudio base que tenemos como meta, si no hacemos nada, tendremos un aumento de un 52% de nuestra huella de carbono. Si no hacemos ningún... Y vemos claramente cuáles son los elementos que sí están afectando. Y ya lo habíamos visto anteriormente, es el uso del transporte, que estamos hablando del 46%. Entonces, ¿cuáles son las soluciones en las cuales hemos empezado a trabajar? Primero, para el escenario 2 y para el escenario 3. Para el escenario 2, ¿qué hemos visto? En el sector transportes, que es el que mayor tiene impacto, la creación, por ejemplo, de centros de inspección técnica vehicular. Actualmente existe, pero no abastece o no se le da el interés correspondiente con la roseta verde. La instalación del transvía, aumentar el número de días de peatón, la ampliación y modernización de infraestructura para la red de ciclovías, el tren metropolitano, el cambio de combustible en su generalidad a gas natural vehicular y la restricción vehicular para ciertas áreas. Para el sector de energía, la instalación y conexión de gas natural a la red domiciliaria. Recuerdan en la imagen que Santa Cruz, por ejemplo, la red de domiciliaria de gas natural debe abarcar máximo hasta el cuarto anillo, y ciertos lugares del quinto. Sin embargo, pasado ello, todavía se sigue utilizando las garrafas de GLP o gas licuado de petróleo. Entonces, en este momento no se tiene eso. Y en la parte de gestión de residuos sólidos, la quema del biogás de las plantas de tratamiento de aguas residuales y un programa integral de gestión de residuos sólidos. Sería la implementación como medidas para poder disminuir los gases de efecto invernadero y sobre todo la huella de carbono. Y el escenario 3 sería, por ejemplo, en lugar de tener el tranvía urbano, sea convertirlo en un BRT eléctrico. Algo bien sencillo que se tiene, por ejemplo, son el manejo, los cursos de conducción eficiente en el transporte. Algo inédito que ocurre, por ejemplo, en mi ciudad, el micrero o el chofer del bus hace aceleraciones y frenadas bruscas que en términos de contaminación del aire tiene su efecto. El cambio de vehículos a eléctricos. En el tema de energía sería todo el cambio de la iluminación pública a la tecnología LED, la autoeficiencia y la aplicación de eficiencia energética en diferentes niveles, desde el tema industrial hasta el tema domiciliario, la autogeneración energética, sobre todo en el sector industrial, y también aplicar en el tema residencial. Como ven, algunos de estos objetivos, como veían en un principio, no necesitan o requieren presupuestos abultosos para poder ser implementados, que sin embargo van a tener su impacto en la disminución de la huella de carbono. Por ejemplo, en términos económicos, económicos, ambientales y sociales, cuánto van a tener efecto. No hacer nada, como habíamos visto, tenía un 52%. Si nosotros aplicamos el escenario 2, vamos a tener una disminución aproximadamente del 13%. Y si aplicamos el escenario 3 más, adicionalmente un 19%. Entonces, claramente se ve en función al presupuesto de la ciudad, estos 3 escenarios, cuál es el más conveniente. Y visto de esa manera, entonces se han priorizado reducciones principalmente en la gestión integral de residuos sólidos. Actualmente está en proceso, estamos en la fase 2 de este programa. Se está estudiando el caso, por ejemplo, de la restricción de uso vehicular en el centro. Pues, en sí parte también ya se han tomado de estas acciones a nivel municipal. La eficiencia y autogeneración de energía del sector, se está trabajando, por ejemplo, en la parte de normas. No se tiene todavía políticas, por ejemplo, de importación
sobre vehículos eléctricos, el tema de biogás, el BRT, tranvía, etcétera, como antes había mencionado, ¿no? Vean que, sin embargo, el impacto que tiene para la reducción es mucho mayor en dos sectores que estamos viendo, el transporte y la generación de residuos sólidos. Terminando con ello, ahora la pregunta lanzo: ¿qué es esto, estas medidas de gestión, para qué nos pueden servir y qué cambios ahora tenemos desde el punto de vista con lo que viene sucediendo con la pandemia? Muy bien, sabemos que todos estamos pasando por este mal momento. Sin embargo, las iniciativas ambientales por sí, por dentro, sin necesidad de la fuerza impulsora del ser humano, se están notando esos cambios. Un claro ejemplo es de la imagen que muestro a la derecha, donde la contaminación durante la cuarentena que tuvieron en China, básicamente llegaron a niveles básicamente por debajo de lo asfixiado. Pueden ver cómo fue el dióxido de nitrógeno en relación por parte de en términos de cuarentena o pandemia, que han tenido la restricción vehicular, industrial, etc. Esto nos está llevando a una gran oportunidad, que nosotros lo podemos ver desde ese punto de vista. Podemos tener ciudades un poco más verdes, podemos brindar beneficios ambientales inusuales, calidad de aire, y esto se nota, ¿no? O sea, en varias ciudades se puede ver ahora como algo interesante, que una de las imágenes que me llamó la atención es justamente en el caso de China con la parte de caramba, se me fue la idea con Nepal, donde antiguamente ellos no podían observar el Himalaya, por ejemplo. Sin embargo, gracias a esta pausa ecológica que se ha tenido, se despejó, y después de 15 años dice que pueden observar, por ejemplo, de las ciudades chinas, el Himalaya, que antiguamente se tenía completamente cubierto por el tema del smog. Ahora es una oportunidad justamente para preguntarnos, principalmente en la parte de desarrollo urbano, cómo podemos capitalizar este momento, cómo podemos llevarlo ahora para, viendo esos beneficios que nos está mostrando esta etapa mala que estamos pasando desde el punto de vista del ser humano. ¿Qué han hecho o qué están haciendo algunos países? Por ejemplo, algo interesante es el caso de Bogotá, que pude encontrar de que han establecido una red de ciclovías, básicamente, que ha permitido o está permitiendo a la ciudad movilizarse. En el caso de Europa, mucho más se nota ese esfuerzo que están haciendo las ciudades. ¿Qué es lo que han hecho? Simplemente introducir rutas de acceso seguro a pie, desde sus casas hasta sus fuentes de trabajo. Uno de los casos, por ejemplo, en Europa ha sido el cambio de las luces automáticas, que necesariamente uno tenía que apretar un botón para cruzar de una calle a otra. Ellos lo están haciendo por cambio de botones para evitar justamente el riesgo por infecciones. Algo que también se está dando en las ciudades es la educación, como el que estamos ahora en este momento. Sin embargo, pero también se está dando a nivel de hogares, como el reciclaje de productos orgánicos a nivel de residencias, y también una oportunidad para impulsar el crecimiento para empleos verdes y crear una economía más resistente y sostenible en nuestras ciudades. Para finalizar, termino con una simple frase que me llamó la atención y que creo que va para estos tiempos, el cual dice: si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tus pensamientos, creencias, percepciones, historias e interpretaciones. Debes cambiar lo que está pasando dentro de ti para cambiar lo que está pasando afuera. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Quinteros. Acá tenemos una muy interesante y muy actual, digamos. Me están escuchando, ¿no?
Ok, muy interesante y muy actual toda la problemática que ha planteado desde el punto de vista específico. Acá había una pregunta que ahora, un segundo que se me corrió, sí, que de Daniel Fortuna, que creo que está muy vinculado con todo lo que expuso, porque, digamos, desde el punto de vista tecnológico, seguramente entendemos que hay una serie de herramientas que están disponibles y que algunas están usadas de la manera más eficiente y otras todavía no están lo suficientemente aprovechadas. Todo esto está en alguna medida sujeto a un manejo, digamos, político de estas cuestiones. ¿Y cómo ve usted entonces la posibilidad de que todo lo que se avanza en términos de investigación y de recursos pueda llegar a buen puerto a partir de políticas de Estado que sabemos que, y sobre todo en Latinoamérica, que están estas políticas muchas veces sujetas a los procesos de corrupción? ¿Tiene alguna opinión más para iluminarnos en ese sentido? Algo que salió por ejemplo, de esta pandemia y se ha hecho mucho más fuerte donde dice, escucha a los científicos y no a los políticos. Y creo que es también otra oportunidad para que nosotros, desde el punto de vista profesional, podemos nosotros imponer en ciertos casos hacia las decisiones políticas que se vienen llevando a cabo en nuestras ciudades. Creo que por ahí ahora tenemos esa oportunidad de poder, de que más bien nos puedan ser escuchados esas opiniones. Pues es uno, ¿no? Y el otro, básicamente, necesariamente tenemos que mejorar, sobre todo en el tema de la educación. Y para cambiar un tema que es crítico, que es la corrupción, tenemos que partir por ese Sí, principio. muy cierto, sin el, digamos, ese paraguas de la educación no tenemos salida. Y otra cosa que me parece interesante de lo que usted ha planteado, de la voz de los científicos, es que muchas veces los profesionales que no pertenecemos al ámbito de la política creemos que ese es un sector que no nos compete. Y la realidad es que también es bueno cuando los científicos se acercan a las estructuras políticas, no solo para explicar, instruir, sino también para gestionar. Y ese es un punto para mí muy interesante que en las universidades deberíamos contemplar. O sea, que estamos formando cuadros que no van a ser solamente privados y que no van a, digamos, a entablar un diálogo de interpelación a las estructuras públicas, sino que también sería bueno que mucha gente que sabe técnicamente forme parte de las estructuras públicas. ¿Se escucha? Sí, Liliana. Se cortó, estimada Ah, Liliana. listo, pero el profesor no sé si escuchó. Eh, Bueno, nada, eso decía como que una cuestión que a mí me hace, digamos, pensar en este momento es la necesidad de que los profesionales dedicados a la investigación, a la tecnología y demás, se piensen también como posibles actores políticos, no solamente en términos de instrucción y de interpelación de los poderes políticos, sino también como oportunidad de gestionar en términos políticos para tener un desarrollo más eficiente. Así es, estimada Liliana, y creo que es oportuno para que nosotros empecemos a trabajar sobre todo con los entes políticos en diferentes etapas, ¿no? Y la universidad necesariamente tiene que estar involucrada. eh, y otro de los caminos que se tiene siempre, o una ventana para poder trabajar, son a través de los colegios de profesionales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, está bien catalogada o vista por la sociedad, por ejemplo, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Entonces, casi cualquier proyecto como por ejemplo que les he mostrado, el del BRT, primero tuvo que tener la aprobación de la SIP, de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia,
para poder dar luz verde para proyectos como ese, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que la participación de nosotros como profesionales es muy importante en la toma de decisiones. Bueno, si no hay más preguntas, de mi parte ha sido muy interesante, muy instructivo y realmente estamos tomando nota de todos los datos que nos ha aportado y que digamos que podemos trasladar, aunque las escalas sean diferentes, a todas las ciudades en las que nosotros estamos viviendo. De mi parte, muchas gracias. Gracias a Estela por la invitación y no sé, Estela, si vos querés hacer el cierre del evento. Bueno, sí. Agradecerle en particular al profesor por su magnífica exposición. Gracias, ha sido un placer compartir esta reunión. Agradecerle también a Liliana por su coordinación de este encuentro y anunciarles que nos volveremos a encontrar el próximo miércoles. Retomamos el eje temático de buenas prácticas en tendencias educativas y en esta oportunidad nos va a acompañar con la temática del profesor innovador la doctora Karen Infanta Soto, que también es una colega y docente de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, y nos estaremos reuniendo a las 12 horas de Argentina. Por el correo electrónico y por las redes sociales les vamos a compartir el enlace de esta próxima reunión. Ha sido un gusto que nos hayan acompañado. Gracias a todas las personas que pudieron acompañarnos esta mañana y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, la próxima semana. Muchas gracias y buen día. Hasta luego. Gracias igualmente.